9:25 de la mañana, muy buenos días. Iniciamos el programa conversando con el doctor José Antonio Cisneros, médico, PhD en Ingeniería Biomédica. Doctor, bienvenido, un placer siempre escucharlo. Buenos días, Felipe Guillermo, ¿cómo estás? Encantado, muy bien, gracias. Doctor, quiero comenzar con esta información del tema de la vitamina D. Como usted sabe, yo tuve el COVID, lo hemos conversado, me recomendaron todo el tiempo vitamina D. Creo que tengo abastecimiento de vitamina D ahí hasta que termine el siglo. Cuénteme un poco cuál es su reacción a este informe que viene de una universidad de Quebec, en Canadá. Bueno, eso ya era bastante bien conocido por los otorrinos y por todos los alergólogos, ¿no? La protección que de alguna u otra manera ofrece los valores de vitamina D en el cuerpo. Acuérdense que la vitamina D es una vitamina que en general se produce en la piel por conversión de luz solar y también puede ser encontrada en los alimentos. Es una vitamina muy importante en el desarrollo de la protección celular y en particular en la de las células que tapizan la vía respiratoria. Y allí es donde viene su vinculación con el COVID, porque el virus del COVID entra por la vía respiratoria, se posa sobre esas células, las penetra. Y lo que se ha observado es que las personas que tienen bajos niveles de vitamina D, esa penetración, esa accesibilidad del virus a la célula está facilitada. O sea que la vitamina D actuaría de una forma directa o indirectamente protegiendo la célula de la entrada del virus. Interesante esta información. Bueno, todos los días surge algo. Siempre es recomendable, doctor, no cualquier pregunta sobre esta vitamina, cualquier tema del COVID, que cada una de las personas, de los oyentes, no que nos escuchen, que consulte directamente con su médico de cabecera, el especialista que tengan, ¿no? Para que tengan esa información directamente del que los esté atendiendo. Quería echarle un vistazo a lo que está ocurriendo con el COVID en América Latina. Hay una prueba de la efectividad de las vacunas. Se trata de la ciudad de Serrana, eso es al suroeste de Brasil. Vacunó al 75% de la población, una población pequeña, 45.000 habitantes, y ha tenido una caída del 95% de los fallecimientos debido al COVID. ¿Cuál es su reacción a esos números y lo que vemos en esa pequeña ciudad? Bueno, esto es un ejemplo más para aquellos incrédulos que piensan que la vacuna no sirve para nada, de la efectividad de la vacuna. La misma observación se ocurrió en Israel, donde la masiva vacunación de adultos mayores en Israel redujo prácticamente a casi cero la mortalidad por COVID, ¿no? Entonces, y esto fue con la vacuna de Sinovac, la vacuna china, sí, correcto. El caso de Brasil, ¿no? En ese experimento que se hizo en esa ciudad, no fue un experimento, lo que se agarró fue una población y se la vacunó efectivamente en forma rápida para ver qué pasaba con la incidencia de casos. Como están relativamente alejados de otras grandes ciudades, se pensó que podía ser un buen experimento para evitar la contaminación de personas entrando y saliendo de la población, ¿no? Y los resultados fueron excelentes. Y eso es con una vacuna tradicional de virus atenuado, la vacuna china de Sinovac, que sabemos que de entrada tiene una efectividad menor que la que se está dando en los Estados Unidos con Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. O sea que si con una vacuna que tiene una efectividad del 50-60% en los estudios de campo, en Brasil se obtuvo esa protección a la comunidad, te podrás imaginar la que se está obteniendo en los Estados Unidos con las vacunas que están acá. Y de prueba de eso es lo que hemos visto en las últimas 2 semanas de aumento del tráfico de personas vacacionando y viajando y celebrando, y no hemos visto un repunte del COVID. O sea que las vacunas están funcionando.
Autoridades de salud de esta ciudad serrana, es el nombre de la ciudad, han explicado que los que no han recibido la vacuna, estamos hablando 75, un 25, también terminaron con mayor protección por la menor circulación del virus en las zonas. Aunque no se hubiesen vacunado, también se veían afectados positivamente. Podemos inferir, doctor, se habla mucho de esa inmunidad de rebaño que se ha estado buscando. Con un 75% de la población vacunada, ¿se llega a ese control casi total? Bueno, en esa población lo lograron. Habría que ver también, acuérdate que esto es multifactorial. Aquí hay varios componentes, Félix. El primero es la efectividad de la vacuna. Luego, la salud general de la población. Si es una salud de una población malnutrida y con una salud general muy pobre, pues la respuesta de la vacuna puede no ser tan eficaz. Luego, la movilidad de sus ciudadanos. Si eso es una ciudad donde hay muchas interacciones humanas, hay mucho chance de que cualquier persona portadora del virus contagie rápidamente a mucha gente. Ahora, si la gente guarda cierto distanciamiento social y no hay mucha movilidad social, como hay en las grandes capitales, o mucha densidad poblacional, como hay en algunas ciudades asiáticas, donde vive una inmensa cantidad de gente por cuadra, por manzana cuadrada, bueno, entonces vamos a tener mayor o menor protección. O sea, hay varios factores que afectan eso, no solamente la vacuna. Hablábamos de Brasil, el caso chileno, le pregunto, ¿usted considera que echa por tierra esto que estábamos comentando de la efectividad de la vacuna? Le digo porque Chile, al principio fue uno de los países que mejor manejó el tema de la pandemia, de la crisis sanitaria. Hoy día, a pesar de tener el 45% de la población vacunada, los casos se han triplicado. ¿Cómo entendemos eso? Estamos hablando, según reportes oficiales, de casi 8.000 contagios diarios. ¿Cómo usted interpretaría esto? Bueno, la interpretación que se le da siempre a un proceso de vacunación que está siendo efectivo, reduciendo y luego vuelve a aparecer un pico, es que definitivamente hay una nueva variante viral. Y acuérdate que esto ha sido desde el comienzo ha sido una carrera entre el virus mutando y nosotros tratando de aniquilar el virus que ya existe. Pero si existen el virus con nuevas capacidades, pues evidentemente pueden ser más infeccioso. Y eso es lo que pasó con el caso del virus inglés, el sudafricano, el mismo brasilero de Manaus, y ahora hay uno en Vietnam nuevo, y el que apareció en la India. O sea, el virus está mutando, y cada vez que él encuentra personas susceptibles de ser infectadas, hay un chance de que él adquiera nuevas capacidades. Por ahora todas las vacunas mayor o menormente han sido efectivas, pero siempre está la posibilidad de que aparezca una variante viral al cual la vacuna no funcione. Tendremos que desarrollar una nueva vacuna para la nueva variante. Ya eso lo ha señalado empresas como Pfizer, la posibilidad de que para el año que viene, si existe una variante viral nueva, sea necesario otro shot, otra vacuna nueva repotenciada que incluya las proteínas nuevas que este virus muestre. Claro, ahí la pregunta, ¿no? Depende cómo se vea, se interprete esa información. Lo del caso chileno, con ese 45% de la población vacunada, se está diciendo que los casos se triplican, teniendo en cuenta las nuevas variantes que usted mencionaba. Si no se hubiese vacunado ese 45% de la población, habría que ver, ¿no? A dónde hubiese ascendido realmente el índice de contagios diarios. Tal vez sería muchísimo más alto. Hay otro país que también quiero mencionar con usted. Hacemos un recorrido rápido por América Latina, hablábamos de Brasil, de Chile, Perú. Perú se ha convertido en el país con más muertes por el COVID por persona. La cifra de fallecimientos fue actualizada, se triplicó. Anteriormente, oficialmente estaban dando el número de unas 68.000 personas. Eso ha aumentado a más de 180.000, 3 veces más. Es el país con más muertes por COVID por cada 100.000 habitantes en este momento. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es, esos números no se contaron correctamente, ¿por qué? ¿Es una intención de alterar números o se trata de que no se supo hacer el rastreo de una forma adecuada? ¿Cómo ve usted el caso de lo que está ocurriendo en Perú? Bueno, mira, acuérdate que la mortalidad y la morbilidad en cada país depende no solamente del virus, sino de la eficacia y de la calidad de los servicios médicos. En muchos países latinoamericanos, la verdadera crisis, además del virus, ha sido el hecho de no tener un servicio de salud público que rápidamente pueda atender a las personas.
Ven el caso de la India, donde faltaban respiradores, faltaba oxígeno. En un país donde no hay oxígeno y respiradores para tratar a los pacientes más graves, se mueren. Entonces, eso entra en la estadística de mortalidad, no solamente por el factor de la enfermedad del virus, sino por el hecho de que no había recursos para atenderlos. Entonces, no sé, no puedo pasar juicios sobre la calidad de los servicios peruanos, ellos tendrán que dilucidar eso, pero eso es lo que ha afectado a países como Venezuela, por ejemplo, donde no hay las cosas más básicas para atender a las personas y las personas se mueren por falta de recursos que podrían ser manejados. Tú tienes que entender que una persona que entra a un hospital con una disnea y no hay oxígeno para atenderlo, se te va a morir en el pasillo. Sí. Ahora, bueno, se murió por el COVID. Bueno, sí, la causa, el agente causante de la muerte es el COVID, pero se murió porque no había oxígeno. Había una deficiencia sanitaria. Se hubiera salvado. Sin lugar a dudas. Y también la otra pregunta que le hacía, ¿no? Que eso sería ya interpretación, es ¿cuál era la intención? ¿Fue realmente una negligencia? ¿No se supo contar bien estos casos? ¿O hubo una intención premeditada de alterar números con fines de no dar realmente los números oficiales a lo que estaba hablando? Porque se triplicaron los casos. Estaba hablando de 68,000 personas, ese era el número oficial, y ha ascendido ahora a 180,000. Quiero terminar, doctor, viendo aquí, llegando a los Estados Unidos, hogares de ancianos. A pesar de la vacunación, se siguen reportando brotes aislados del COVID, algunas muertes, por supuesto que en menor cantidad, ¿no? Hasta tal punto que hay una serie de recomendaciones federales y estatales de suspender nuevamente las visitas. Y antes de escucharlo, para poner eso en perspectiva, sigue habiendo casos, sigue siendo un problema, pero los números hablan por sí solos. Estamos hablando, por ejemplo, en las 2 primeras semanas de enero, eso es nacionalmente, 10,675 personas fallecieron durante ese periodo. Eso se ha disminuido drásticamente a 472 muertes en hogares de ancianos por el COVID. Desearíamos que fuera 0 el número, pero hemos visto realmente una disminución. Nunca va a ser 0. En biología no hay ni 0 ni 100%. Esa es una población de entrada muy vulnerable, que aun cuando tú la vacunes, ellos no tienen, los ancianos en ese sentido pueden no tener los recursos necesarios para desarrollar la defensa para que les permita sobrevivir esta infección. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y no echar la culpa a la vacuna necesariamente, porque como te dije, la vacuna tiene una efectividad diferente entre un muchacho de 40 años, un hombre de 40 años y una persona de 90 años. Eso no es necesario discutirlo, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta que me hiciste, yo creo que no hay un solo país de este planeta donde no haya habido una manipulación política de esta pandemia. Los que están en el gobierno tratando de que la pandemia no los haga quedar mal. Y los que están en la oposición tratando de usar la pandemia como verdadera representación de que el gobierno es malo. O sea que eso ha pasado en todas partes, pasó aquí, ha pasado en todas partes. La necesidad de las personas responsables de esconder las cifras o de mitigarlas. Aquí la idea, ¿te acuerdas?, era no hacer los test para que no encontráramos los positivos. O sea, vamos a bajar los positivos. Sí, ha ocurrido en la Florida, ha ocurrido en Nueva York, ha ocurrido, y tanto por un republicanos que demócratas. Y volvemos que el virus no tiene partido político. Claro. No tiene. Entonces, y siempre hay intereses, es más, hay el interés de las antivacunas, que nunca he podido entender cuál es el interés político de los antivacunas, pero ahí están, y ahí están haciendo sus campañas y promoviendo su idea de que nadie debe vacunarse. O sea que aquí hay de todo, cada quien tira para su lado, pero hay una cosa concreta, con números y evidencia clara. Las vacunas funcionan mejor de lo que se esperaba y son seguras. Son más seguras de lo que se esperaba, los incidentes han sido pocos, siempre va a haber algún incidente, porque cada ser humano es diferente, pero las vacunas hasta ahora, el consenso general a nivel mundial es que están funcionando, y esa es la razón por la cual todos los países quieren vacunar a su población. Doctor, un placer escucharlo como siempre. Feliz semana, gracias. Gracias, feliz. El doctor José Antonio Cisneros, médico, además de eso, PhD en Ingeniería Biomédica, hablándonos de los últimos temas que son noticias con relación al COVID-19. Vamos a ir a una pausa, 9:39 minutos de la mañana. Vamos a regresar hablando de un tema sumamente